Creo que el veto por parte del presidente era una posibilidad. Sí, Se venía administrando, ¿no? Por parte del Consejo Interuniversitario, por parte de los sindicatos y todo, era una posibilidad. También es una posibilidad la ley de financiamiento universitario. Tengamos en cuenta que esta ley le permite previsibilidad a todo el sistema claro. científico-tecnológico, a todos los hospitales universitarios también, el sistema de becas y obviamente la cuestión salarial tanto al personal docente como al no docente. Esa previsibilidad que nos otorga la ley de financiamiento, insisto que había una posibilidad de veto por parte del presidente y efectivamente se efectuó en la semana. No solamente la ley de financiamiento, sino otras leyes también, la de Garrahan Claro. y otras más, ¿no? Así que esto nos pone en un contexto difícil, difícil para las universidades, ¿no? Claro, se pensaba que después del resultado electoral y en ese rever que iba a hacer el presidente, quizás este tipo de cuestiones no iban a ser vetadas, ya que son Exacto. muy importantes y la gente, no creo que haya nadie que esté en contra, ¿no? De financiar la educación pública de nuestro país con todo lo que eso significa. Recuerdo yo que ya en marzo, tiempo atrás, comenzó una gran marcha que se hizo, que después se fue replicando y mucho apoyo de la gente de la Argentina. Creo que eso fue una muestra de lo que significa la educación pública para todo nuestro país, ¿no? Más allá de que es una referencia a nivel mundial el sistema de educación universitario argentino, pero creo que la sociedad salió masivamente a apoyar, en este caso, una marcha, cuando esta primer marcha que se hizo por los famosos gastos de funcionamiento de las universidades que teníamos ese inconveniente. Y también nosotros pensamos, ¿no? Después de estos últimos acontecimientos electorales que hubo, eh, y además que lo que significa la ley de financiamiento dentro del equilibrio fiscal que se quiere mantener, que ojalá que lo podamos mantener, pero quizás no a costa de Claro. lo que significa cuestiones básicas como la educación pública, cuestiones básicas como la salud. Entonces eso es un poco lo que nos posiciona, digamos, en una situación incómoda en este aspecto, ¿no? De salir a luchar por algo que corresponde para toda la ciudadanía, para toda la sociedad, y que realmente no significa un impacto fiscal tan grande como significa lo que significa un 0,14% dentro del presupuesto. Entonces, me parece que esos son puntos que hacen que la sociedad, por un lado, se sensibilice mucho, se solidarice con toda esta movida universitaria y así surgen los apoyos que luego se trasladan, ¿no es cierto?, en este tipo de manifestaciones. Claro. Bueno, ¿qué significa haber trabajado todo este año con un presupuesto súper desfasado, prorrogado ya de años anteriores? ¿Y qué significa después de este veto lo que puede llegar a pasar el año que viene, en el futuro? O sea, Exacto. en el funcionamiento de la universidad, ¿qué significa esta quita de fondos? A ver, hay que poner en contexto lo que significa el presupuesto universitario. Se divide básicamente en dos. Por un lado los gastos de funcionamiento y por otro lado la cuestión salarial. La cuestión salarial dentro del presupuesto universitario significa aproximadamente en promedio el 90% de todo el presupuesto. Ese otro 10% de presupuesto impacta directamente en los gastos de funcionamiento para que nosotros podamos abrir las puertas de la Claro. universidad, el pago de la luz, de todos los servicios, el pago de algunas becas, porque también eso se dejó de financiar las becas para los estudiantes. Entonces, con ese presupuesto nosotros trabajamos como para, ejemplo doy, el tema de las becas de los comedores estudiantiles para los alumnos, el tema de las becas integrales, cuando una unidad académica tiene que hacer un viaje de estudio Claro. de campo, bueno, se sale de esos gastos de funcionamiento. Entonces, cuando el impacto, ese desfasaje que hubo, hizo que las universidades tengamos que hacer una reingeniería de todo ese movimiento, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la seguridad académica de cada una de las facultades, para que los alumnos puedan tener clase, para que los alumnos mantengan, digamos, y desde la universidad mantengamos la excelencia académica. Pero por otro lado tenemos el tema salarial, es decir, el tema salarial que estamos prácticamente entre un 40 y un 50% de desfasaje con respecto a la inflación desde que se inició el gobierno, y eso hizo que esa pérdida de poder adquisitivo del docente y del no docente universitario impacte fuertemente. Creo que el impacto mayor va a ser a las universidades que se crearon recientemente por el tipo de presupuesto que manejan.
Nuestra universidad particularmente, la Universidad Nacional del Nordeste, es una universidad muy bien administrada, ¿no? Bastante previsible en la cuestión de los gastos, lo que nos da cierta seguridad de que nosotros vamos a poder continuar con la cuestión académica fundamentalmente, sin dejar de lado, por supuesto, cuestiones como por ejemplo son las cuestiones de infraestructura, ¿no? Es decir, tuvimos que dejar y tuvimos que mutar los planes que teníamos para algunas unidades académicas. ¿Por qué? Porque necesitamos justamente con ese presupuesto de gasto de funcionamiento, poder mantenerla en marcha completamente a la universidad, ¿no? Así es. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esos organismos como el CONICET, organismos anexos a las universidades que trabajan en conjunto y que también están siendo de alguna manera desfinanciados? Hay menos investigaciones, que después esas investigaciones que redundan obviamente para el país en el futuro, ¿no? Todo el sistema científico y tecnológico es el que está afectado en este caso, ¿no? Y bien lo dijiste, ¿no? Lo que significa el CONICET, lo que significa el INTA, el INTI, que se empiezan a desfinanciar, en el CONICET, doy el ejemplo, nosotros tenemos en común, digamos, CONICET UNE, trabaja en común en un solo espacio, en un solo programa, y eso a nosotros no significa que el hecho que no haya becas, por ejemplo, para los que ingresan al CONICET, nos va a marcar, quizás no en este momento particularmente, pero sí en el tiempo, nos va a marcar una diferencia, porque no estamos formando los investigadores que tenemos que formar para que tenga impacto sobre nuestra sociedad. Esa es investigación, bien lo dijiste, ¿no? Lo que significa un investigador dentro de la sociedad. Entonces ese también es otro problema. Nosotros hoy estamos teniendo inconveniente con docentes que dejan sus mayores dedicaciones, que son investigadores. No son muchos en nuestra universidad, pero sí, para darnos una idea de la magnitud, el 5% de los investigadores, de los docentes universitarios del país, dejaron la docencia universitaria. Eso es muchísimo, pues sobre 200.000 docentes más o menos que hay dentro del sistema universitario, un 5% cambió su situación de docencia. Un docente no lo formamos de un día para otro, claro. No es que vamos a una estantería y traemos un docente. Un docente tiene un periodo de formación muy largo, justamente ese periodo tan largo de experiencia, de años no solamente de salón, sino años de estudio, de posgrado, no lo podemos formar. En eso también es una preocupación muy grande que tiene todo el sistema científico, todo el sistema universitario, del docente que hoy empieza a mutarse hacia el multitrabajo. Es decir, un docente que tenía una mayor dedicación, deja la mayor dedicación, se queda con una dedicación simple, y por otro lado empieza con un multitrabajo, cualquiera el que sea, pero ese proceso, ese tiempo, esos 10, 15 años de investigador que venía haciendo, lo frena. Claro, que complicado esto que nos está contando. Sí. Y supongo yo que por ahí los más jóvenes que son investigadores del CONICET, de la UNE, exacto, empiezan a mirar, o sea, el que puede, empiezan a mirar a otros países en los que sí se valora a lo que es precisamente un investigador o un egresado de la Universidad Pública Argentina. O sea, nos están yendo los cerebros para otro lado, me imagino, ¿no? Aparte, empezamos a no ser atractivo, el sistema científico empieza a no ser atractivo para el investigador joven, que es el que necesitamos, ¿no? Justamente. Entonces, esa mirada de empezar a pensar en irme para otro lado existe, y tenemos que ver de qué forma, ¿no? Esta es la mejor forma de poder sostener nuestro sistema científico, nuestros investigadores, es con buenas perspectivas, es con salarios dignos, en fin, es lo que cualquier ciudadano querría. Así es. Bueno, una situación muy complicada la universidad, la de todos los universitarios. Hablaba acerca del docente que ya empieza a tener multitareas. ¿Y qué pasa por ahí con el que es el no docente, no? Eso lo veíamos también en otras universidades. En la UTN nos decía también el vicerrector que bueno, el problema por ahí lo tiene más el no docente, que su única entrada es la universidad. Exacto. Eso más grave todavía, más grave. Porque aparte el no docente es una pieza fundamental dentro de la universidad. El no docente es la persona que es más allá del cogobierno que tenemos nosotros y que ellos
el no docente participa dentro de los consejos directivos, participa dentro del consejo superior, participa dentro de todo lo que significa el gobierno de la universidad. El no docente es una pieza fundamental. El no docente no es solamente la persona que hace la limpieza o el administrador, es el laboratorista que tenemos dentro de las universidades, dentro de los laboratorios de las distintas facultades, y ello tal cual de lo que se plantea. Ellos no tienen la posibilidad de tener 1, 2, 3 o 4 cátedras, sino que es un trabajo más definido. Y ese 42, 45, casi 50% que tenemos de desfasaje con respecto a la inflación que viene durante todo este tiempo, les impacta directamente, ¿no? Directamente les impacta. Muchísimas gracias, Basterra. No, por favor.